Obtener una resolución judicial a nuestro favor pudiera parecer el fin de un problema, debería ser la solución final a un conflicto. Sin embargo, en algunos casos solo es el inicio de una nueva batalla. Y es que en ocasiones lograr el cumplimiento de las sentencias es una verdadera pesadilla. Hoy hablaremos sobre el cumplimiento y la inejecución de sentencias de amparo. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura Hoy. Comenzamos. Antes de ir al tema del cumplimiento de las sentencias, vamos a ver la historia de un hombre que fue acusado por posesión de armas prohibidas. El asunto tiene que ver con el debido proceso y ocurrió en el estado de Puebla. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si se ve involucrado en un proceso penal de un momento a otro? Así le sucedió al señor Lucio Osorno, habitante de Santa Rita, Tlahuapan, en el estado de Puebla. Que yo me encontraba en mi domicilio, en el interior. Aquí tengo unos animales, los estaba dando de comer. Mi esposa no se encontraba, había ido a la tienda. En el momento me percato que entra una unidad de la Policía Municipal del municipio y se para a la altura del árbol. Bueno, en ese día ocurría una fiesta aquí enfrente con los vecinos. Bueno, yo ignoré la presencia de la policía. Bueno, pues que nada debe, pues nada teme. Los policías se acercaron a la casa de Lucio y le pidieron que saliera, a lo que él se negó. Dos de ellos se introdujeron a mi patio y a la mitad del patio, por la espalda me abrazan, me tiran y me jalan hacia la calle, hacia acá. Aquí en la calle, a esta altura, me ponen las esposas y me empiezan a golpear brutalmente. Los policías se llevaron a Lucio sin cumplir con la obligación de decirle sus derechos y sin mencionar el delito que presuntamente cometió. Pues de hecho no me dijeron nada, de hecho me metieron a las celdas y ahí me dejaron tirado como un animal, o sea, esposado, golpeado, con dolor. Jamás me dijeron nada. Después fue trasladado al Ministerio Público en Cholula, Puebla. Posteriormente me dicen que nos íbamos a ir a Ciudad Judicial porque el arma pues era uso exclusivo del ejército y tenía que llevar un proceso. Digo, bueno, sí, adelante. Fue cuando me dice el licenciado de ahí del Ministerio Público que si quería un abogado particular o uno que me asignaran. Yo le dije, pues asígnenme uno, por favor. Me presentan al licenciado, me presentan mismo al licenciado Jorge Guzmán. Al señor Lucio Osorno se le imputó primero el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el artículo 83, fracción tercera, con una penalidad mínima de 4 años de prisión. Se molestó mucho por el estado en que yo iba. A mí me presentaron descalzo, sin zapatos, con la ropa rota, todo golpeado. Y dijo la juez, recuerdo que dijo, esto fue una detención ilegal. Por el momento no es procedente. Dice, el señor Lucio no puede estar aquí y mueras en esas condiciones. La juez de control determinó decretar la libertad del señor Lucio Osorno por haberse violentado algunos de sus derechos fundamentales durante el momento de la detención. Específicamente, su derecho a su libertad y también que los cuerpos policíacos no ejerzan violencia física sobre las personas. Lucio fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Obtuvo su libertad, aunque posteriormente se formuló la imputación. Los policías lo acusaron de tener un arma en el momento de la detención y además dijeron que fueron los vecinos los que lo golpearon. Hubo necesidad de acudir a un juicio para demostrar que efectivamente la teoría del caso del señor Lucio, que era una intromisión ilegal al domicilio, es lo que había ocurrido en el caso.
Y eso fue lo que se estableció como línea de acción de la defensa, entrevista a los testigos. Una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento logró tener la versión de los testigos, concluyó que la versión de la policía era inverosímil. Que lo más común que hubieran hecho era no solo detener a Lucio, si hubiera tenido el arma de fuego, sino también a algunas de las demás personas que hubieran estado involucrados en esos supuestos golpes que le propiciaron al señor Lucio. Entonces la juez fue lo que hizo, en su juicio de valoración le restó valor al dicho de los testimonios con base en todas las contradicciones, insisto, internas y externas entre ellos, y le dio credibilidad a los testigos de cargo. Y lo que mencionaba hace unos momentos, que aparte uno de esos policías ya había estado de baja precisamente por conductas que no eran idóneas para un elemento policíaco y que por lo tanto se le restaba credibilidad naturalmente. Al final, el tribunal dictó sentencia absolutoria a Lucio. El sistema penal acusatorio es muy bueno para las personas que realmente no tenemos nada que ver en cosas que a veces nos culpan. ¿Sí? A veces nos culpan, ¿sabes qué? Pues tú fuiste y tú vete, te vas para adentro. Eso es a lo que el sistema penal acusatorio es lo que ayuda a las personas inocentes, personas que no debemos nada, personas que no hacemos nada. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En este caso, no se respetó uno de los principios rectores del sistema penal acusatorio. Vamos a ver en qué consiste el debido proceso. En México, nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, sino mediante un juicio seguido ante tribunales. En este juicio se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto es el debido proceso, uno de los principios rectores del sistema penal acusatorio. El Estado debe respetar todos los derechos que la ley y la Constitución le otorgan a una persona durante un proceso judicial con el objetivo de llegar a una solución justa y equitativa. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado tiene derecho a ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Tiene derecho a llamar a un abogado, a declarar o guardar silencio y a ser asistido por un defensor. A ser presentado ante el Ministerio Público inmediatamente después de su detención, a no ser expuesto ante los medios de comunicación. Si se pasa por alto alguno de estos derechos, el imputado puede promover un recurso legal por violación al debido proceso. En otros temas, si la autoridad no cumple una sentencia de amparo, la Constitución establece que debe ser separada de su cargo y consignada ante un juez de distrito. Por esta razón, en los últimos 4 meses, la Corte ordenó que fueran removidos de su cargo 4 alcaldes y jefes delegacionales. Para hablar precisamente sobre el cumplimiento y la inejecución de sentencias, está con nosotros el magistrado Ernesto Martínez Andreu. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Pues para hablar sobre este tema sensible, este tema que ha estado en los últimos días en las primeras planas de los diarios, díganos, antes de ir a esto, brevemente, ¿contra qué actos se puede presentar un juicio de amparo? Un juicio de amparo se puede promover, digamos, en términos muy generales, contra actos de cualquier autoridad. Hay una forma muy tradicional en que los abogados dividimos a los tipos de autoridades que hay. Solemos decir que hay autoridades legislativas, autoridades administrativas y autoridades judiciales. Entonces podemos decir que el juicio de amparo procede contra cualquiera de estos tipos de autoridades. Contra las autoridades que crean las leyes, contra las autoridades que las aplican, es decir, las autoridades administrativas, que dependen del titular del Ejecutivo Federal o de los ejecutivos locales. Todas las autoridades que dependen del presidente de la República, de los gobernadores de los estados, son susceptibles de ser enjuiciadas a través de un juicio de amparo. Y desde luego también en contra de las autoridades judiciales. A veces oímos decir que un juez ordenó la aprehensión de una persona y que ese acto es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo.
Todos estos tipos de actos de autoridad pueden ser impugnados en el juicio de amparo. Magistrado, si vamos a hablar sobre el cumplimiento de estas sentencias de amparo, es importante saber cuál es la finalidad de otorgar un amparo, ¿no? O de solicitar un amparo. Así es, precisamente el juicio de amparo que se promueve contra estas autoridades lo promueve una persona que decimos es titular de derechos humanos, y lo hace cuando estima que sus derechos como persona han sido vulnerados. Una persona particular, es decir, un ser humano, y también puede ser una persona moral, es decir, una sociedad, también puede promover el juicio de amparo. Ahora con los amparos colectivos, ¿no? Exactamente, los amparos colectivos que pueden promoverse por un número de individuos en especial o por una empresa, por ejemplo, también que estima violado su derecho a su patrimonio, a la propiedad, puede promover un juicio de amparo. Y precisamente la finalidad del juicio de amparo es reparar la violación a los derechos que ha sufrido una persona. Entonces, cuando alguien estima que uno de sus derechos ha sido violentado, promueve un juicio de amparo precisamente para lograr que se repare esa violación que ha sufrido. Hay otro aspecto técnico que conviene precisar, sobre todo para los que no somos abogados y no son especialistas en este tema. A veces se confunden la orden de suspensión, ¿no? Existe suspensión provisional, definitiva. ¿Nos puede decir así como en un lenguaje muy sencillo en qué consiste esto? La suspensión, como su nombre lo dice, es en principio detener. Se suspende el acto de la autoridad. Cuando una persona promueve el juicio de amparo, lo que hace es detenerse la actividad de la autoridad. Una persona estima que se han violado sus derechos fundamentales, presenta la demanda y lo que suele hacerse es que en ese momento solicita la suspensión del acto de la autoridad. Y entonces el juez que está conociendo del caso ordena a la autoridad que no haga lo que estaba haciendo, que detenga su acto de autoridad. Sin embargo, esta medida que conocemos como suspensión del acto de la autoridad no es el amparo definitivo, no es la sentencia de amparo. Se suele decir que se obtiene un amparo porque como se obtiene de inmediato y se ordena a la autoridad detener su actividad, pues eso suele causar cierto impacto social. Sin embargo, es necesario decir que esta medida no es definitiva y solamente dura mientras se tramita el juicio de amparo. Se suele decir que la suspensión del acto reclamado es una medida precautoria, es decir, una medida para tomar providencias para que cuando se dicte la sentencia definitiva pueda la sentencia cumplir con su objetivo, que es reparar los derechos fundamentales violados. Como cuando se está construyendo, por ejemplo, un edificio, ¿no? O un desarrollo turístico. Si lo dejan, pues al final del amparo, si se resuelve a favor de la persona que estaba en contra de la construcción, pues ya no tendría ningún sentido, ¿no? Pues ya se hizo la construcción. Así es, la sentencia del juicio de amparo tiene como objetivo poder reparar la violación que sufre una persona. Entonces, si la autoridad continúa con su actividad, puede suceder que cuando concluya el juicio ya no se pueda o sea muy difícil reparar esa violación que sufrió una persona. Por eso se toma esta providencia, se toma esta medida para detenerla provisionalmente para que sea posible o sea más fácil restituir a una persona en sus derechos. Bien, magistrado, vamos a hacer una pausa y de regreso ya entramos al tema del programa sobre el cumplimiento y la inejecución de las sentencias. Sí, claro. Vamos a la pausa, regresamos en un momento, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre la ejecución de las sentencias de amparo y comentábamos en el bloque anterior, magistrado, bueno, un contexto, ¿no? De qué se trata el juicio de amparo, y le quiero hacer una pregunta que aunque parece obvia, vale la pena como precisarla. ¿Quiénes están obligados, qué autoridades son las que están obligadas
a cumplir una sentencia de amparo? Bueno, no es una pregunta obvia. A lo mejor una respuesta que pareciera también obvia o sencilla, pues diría que la autoridad que fue demandada en el juicio de amparo es la autoridad obligada a cumplir. Una persona pide amparo contra un acto de la autoridad porque viola sus derechos, y entonces si el juez encuentra que efectivamente hubo esa violación de derechos, le dirá a la autoridad que repare la violación. Digamos, esta sería la respuesta sencilla, la respuesta más clara. La autoridad que fue demandada en el juicio es la autoridad obligada a cumplir. Sin embargo, es una pregunta muy interesante porque digamos que no es una respuesta completa. Podríamos decir de una mejor manera que esa autoridad obligada a cumplir la sentencia, cualquier autoridad haya intervenido o no haya intervenido en el juicio, pero que por sus funciones tenga que realizar alguna conducta para cumplir con la sentencia. Es muy fácil identificar a la autoridad que demandamos en el juicio de amparo porque ella, digamos, la persona que pide el amparo recibió la orden de esa autoridad. Pero hay ocasiones en que si una persona paga una multa, por ejemplo, una cantidad de dinero a la autoridad encargada de devolverle esa cantidad de dinero no es la misma autoridad a la que le pagó, sino que es una distinta. Incluso hay ocasiones en que una persona pues tiene que pagar, digamos, en la ventanilla de un banco o incluso a través de una transferencia bancaria. Y ahí no tenemos una autoridad que nos haya cobrado esa cantidad de dinero que nosotros consideramos indebida. Y entonces diríamos que la autoridad encargada de cumplir es cualquier autoridad que esté facultada para cumplir con la sentencia de amparo, incluso aunque no haya intervenido en el juicio. Y aún más, también están obligadas a cumplir una sentencia de amparo todas aquellas personas que, aunque no sean autoridad, es decir, particulares, pero que deban realizar alguna conducta en cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ejemplo, cuando una persona pide amparo en contra del permiso que otorgó una autoridad para que otra persona, otro particular, construya o realice una obra, una instalación, si el juez considera que ese permiso fue otorgado indebidamente, la sentencia de amparo obligará a la autoridad a dejar sin efecto el permiso, pero también al particular a destruir las instalaciones que ha llevado a cabo en cumplimiento de ese permiso que fue indebido, que fue ilegal. Entonces, es una pregunta muy interesante. No solamente las autoridades que demandamos en el juicio están obligadas, sino cualquiera que tenga que realizar alguna conducta para reparar la violación a los derechos de una persona. Y esto también tendría que ver con que quizás no sea la misma autoridad, por ejemplo, tratándose, no sé, de un presidente municipal, ¿no? Cumple su periodo en el cargo y se va, pero el asunto ocurrió, o la demanda o lo que se está reclamando ocurrió durante el tiempo que esta persona gobernaba y llega otro. Entonces, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, ya hay un nuevo presidente municipal. Son responsables los dos. Y los dos deben de responder ante el juez de amparo por el cumplimiento de la sentencia. Cuando se concede el amparo, una autoridad está en funciones y cambia, por ejemplo, porque ya cumplió su periodo o porque renuncia, va a ocupar otro puesto, va como particular. No se salva. No se salva. La autoridad que lo sustituye debe cumplir. Pero si la persona que ocupó el cargo no cumplió y ese incumplimiento fue inexcusable, es decir, no tuvo pretexto para dejar de cumplir, a esa autoridad también se le puede sancionar. ¿Hasta dónde llega como la cadena, no? Tiene un nombre específico en el procedimiento en cuanto a quiénes van a ser los responsables cuando no se cumple la sentencia. Inclusive ya hay como nuevas normas en la nueva ley de amparo. Exactamente. ¿No? En la anterior legislación de amparo teníamos un procedimiento específico para cumplir con la sentencia de amparo. La nueva ley establece un procedimiento más sencillo y digamos que esa cadena de cumplimiento antes era muy larga. Se establecía a la autoridad que iba a cumplir, a su superior jerárquico, y si había superior jerárquico, también a su superior jerárquico, y si había otro superior jerárquico, también a él.
Actualmente esta cadena se extiende solamente a la autoridad responsable que debe cumplir directamente, la que está en el momento, la que está en ese momento, y a su superior jerárquico si lo hay, y nada más. Ellos dos son los que deben de responder por el cumplimiento de la sentencia. Y también se extiende a las autoridades que denominamos autoridades sustitutas, que es el tema que tocábamos hace un momento. Sí, ya no Cuando una autoridad deja el cargo, cuando una persona deja el cargo y llega otra persona a ocupar ese cargo, a la nueva persona se le requiere el cumplimiento, y aunque no haya intervenido en el juicio, se entiende que sustituye a la persona que sí intervino en el juicio, y ella está obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Quería que precisara esto porque recuerdo que en años anteriores a la nueva ley de amparo, en el pleno de la Corte se daba la discusión en cuanto a si esta cadena de responsabilidad podría llegar incluso hasta el presidente de la República, y creo que ahora en la nueva ley de amparo ya se especifica que no puede llegar hasta allá, ¿no? Exactamente. La nueva ley de amparo es específica en ese sentido, sobre todo tratándose de las autoridades que dependen del presidente de la República, del gobernador de un estado, que es el Ejecutivo. Ahí es fácil encontrar quién es su superior jerárquico. Sin embargo, la propia ley señala que no se puede requerir al presidente de la República como superior jerárquico para efectos de la responsabilidad en que pudiera incurrir. Entonces podríamos decir que en la Administración Pública Federal el requerimiento al superior jerárquico pues abarcará hasta los secretarios de Estado, que son los funcionarios de jerarquía inmediata inferior al presidente de la República. Bien, magistrado, siempre que estamos tocando un tema de interés para los ciudadanos, salimos y les preguntamos qué es lo que opinan. En este caso, le preguntamos a la gente si considera importante el cumplimiento de las sentencias, claro, ¿no? ¿Qué impacto tiene el que no se cumplan? Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con más sobre claro este tema. Sí. Vamos a verlo. Es importante para tener la certeza de que las resoluciones que se toman aquí se ejecuten y en su caso el contribuyente, el quejoso, quede satisfecho en lo que él solicitó y se tenga una certeza de la forma en que ellos pueden pues ejercer sus derechos, ¿no? Darle seguimiento es importante porque si no, no ves el resultado de lo que dictó el juez, y al final del día no es la última instancia, sino de ahí se van, en este caso sería con el tribunal, y ahí, entonces yo creo que sí es bastante importante darle seguimiento. Como bien sabemos, hay un procedimiento de ejecución, que es lo que efectivamente le da el carácter a un verdadero Estado de Derecho, como lo establece nuestra Carta Magna, y es por eso que existe este procedimiento de ejecución y la importancia de que se lleve a cabo hasta el final. Entonces, si bien es cierto que pareciera que el proceso acaba con la sentencia, pues no, todavía hay este pequeño procedimiento de ejecución que es en el que se va a consolidar el verdadero Estado de Derecho que consolida la Constitución. No, primero porque es una disposición de ley el que el propio juzgador verifique el cumplimiento de las sentencias en todos sus términos, y segundo porque es el fin que se busca pues con todo juicio, todo procedimiento pues, ¿no? El particular que acude al órgano de justicia por justicia misma pues, ¿no? Y que al final pues obtenga lo que busca pues, ¿no? Es importante por que se lleven a cabo el cumplimiento del buen desarrollo tanto de un procedimiento así como de las leyes, y que llegue a buen término un juicio, ya sea pues de manera favorable o de manera negativa para cualquiera de las dos partes. Desde luego el acceso a la justicia es un derecho que toda persona tiene, y necesariamente se ve culminado a través del efectivo cumplimiento de las sentencias que dictan nuestros tribunales. Esto es, las sentencias de los jueces serían nugatorias si sus efectos no se ven traducidos de forma objetiva en la realidad de los hechos, y de ahí que como tanto los operadores jurídicos, los abogados y las instancias jurisdiccionales tengan esa obligación para dar cumplimiento a los principios de justicia que rigen nuestro sistema jurídico.
Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y pues la gente coincide en esta parte de que es importante pues para tener, incluso mencionan como certeza jurídica, ¿no? Para saber el que está demandando, el que recibió el amparo, pues saber cuándo le van a reparar el daño. Y retomando un poco lo que veníamos platicando, magistrado, ¿cuál es el plazo que establece la ley para que se cumpla una sentencia de amparo? Es un plazo que en principio la ley fija en 3 días. Señala nuestra ley de amparo que una vez que causa ejecutoria la sentencia, es decir, que la sentencia ya es definitiva, inatacable. Que nadie la reclamó, que nadie la impugnó. Que nadie la reclamó o que la reclamó y esa reclamación ya terminó. Es decir, cuando ya es completamente definitiva, ya es cosa juzgada la sentencia de amparo, el juez o el tribunal que dictó la sentencia requiere a la autoridad para que cumpla. Y en términos generales le da un plazo de 3 días para que cumpla la sentencia. Y digo en términos generales porque también la propia ley establece excepciones dependiendo de la complejidad o de la urgencia del caso. Sí, justo eso le iba a preguntar. Si es muy difícil cumplir en 3 días, el juez puede fijar un plazo mayor. Si el juez advierte que no es fácil para la autoridad que en 3 días pueda dar cumplimiento a la sentencia y no es un caso de extrema urgencia, el juez le puede ampliar el plazo. Le puede decir, yo advierto que para dictar una nueva resolución en cumplimiento al amparo, te doy 10 días. Es un ejemplo. Pero hay otros casos en que está de por medio la libertad de una persona. Entonces, en aquellos casos en que es muy importante que se cumpla de manera inmediata, pues ni siquiera se espera los 3 días, sino que se requiere el cumplimiento inmediato de la sentencia de amparo. En estos casos que usted mencionaba, en los que quizás sea complejo el cumplimiento, podría ser como los que mencionaba al inicio de nuestra charla, ¿no? Cuando la Corte o los asuntos que resolvió la Corte que tenían que ver con el pago de indemnizaciones o el pago de salarios, que pues son millones de pesos y que la autoridad puede decir, pues sí quiero cumplir, pero no tengo el dinero. Exactamente. Incluso en esos casos puede suceder que la cantidad a pagar ni siquiera esté determinada al momento de dictarse la sentencia. Una persona reclama, por ejemplo, una indemnización, el cobro, la devolución de una cantidad de dinero. Se dicta la sentencia de amparo, se ordena que se devuelva la cantidad de dinero, pero a veces es necesario actualizarla, o poner al día esa cantidad en monetario para saber lo que se le debe devolver. Y para eso incluso está previsto que se tramite uno que conocemos en la práctica como un incidente innominado. Ese incidente innominado tiene por efecto clarificar la sentencia de amparo cuando no es susceptible de conocer exactamente las prestaciones que debe realizar la autoridad cuando se dicta la sentencia. Y ahí es donde se determina. ¿Qué sucede para que se llegue a tomar la decisión de destituir al funcionario, a la autoridad? Ya ha pasado todo un tiempo en el que incluso se pueden presentar recursos legales. La persona que recibió el amparo ya se quejó y dijo no me lo ha cumplido, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de recursos son estos, ¿no? Explíquenos esa parte. Sí, para que se llegue, digamos, a la última etapa en esto que consideramos el incumplimiento de la sentencia de amparo, existen 2 procedimientos a grandes rasgos. Primero, uno que conocemos como de ejecución de la sentencia de amparo. Lo que espera la sociedad, lo que esperamos todos, es que se dicte la sentencia de amparo y se cumpla, es decir, se ejecute la sentencia de amparo. El primer procedimiento es el de ejecución de la sentencia de amparo. Y después iniciaría, si no se cumple, con un procedimiento que denominamos de inejecución de la sentencia de amparo. Cuando se advierte que no hay cumplimiento por parte de la autoridad, inicia este procedimiento de inejecución que puede llegar a la consecuencia de destituir a la propia autoridad. ¿Ese incidente lo promueve la persona a la que no le han reparado el daño o es afortunadamente no tendría la carga de promoverlo.
Es una responsabilidad que tenemos los juzgadores federales. El juez que dictó la resolución asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la sentencia de amparo, de manera que requiere a la autoridad para que cumpla, requiere a su superior jerárquico. Y si no cumple, él oficiosamente abre este periodo de inejecución de la sentencia de amparo. El particular que ya obtuvo el amparo no está obligado a hacerlo, lo hace de manera oficiosa. El particular puede promover algunos medios de defensa en caso de que considere que no se le cumplió, digamos, en todo lo que esperaba. Hay ocasiones en los que hablábamos, por ejemplo, de la devolución de una cantidad de dinero, de una indemnización, en que se le realiza el pago, pero no está de acuerdo con la totalidad. Y entonces puede suceder que el juez diga, ya está cumplida esta sentencia, pero él está inconforme y tiene a su alcance varios medios de defensa, los recursos legales para hacer valer estas inconformidades. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de regreso nos explica por qué en algunos casos este incidente de inejecución se va a un tribunal y por qué en otros llega hasta la corte. Cómo no, con gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Antes le dejamos con el ABC jurídico. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, es necesario que las sentencias se cumplan puntualmente. Inmediatamente después de emitir el fallo judicial, el juzgado o tribunal correspondiente debe notificar a las partes sobre su resolución. En la notificación que se hace a la autoridad responsable, se le ordena cumplir la sentencia en un plazo de 3 días. De no hacerlo, se le impondrá una multa. En ese caso, el expediente será remitido a un tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte para seguir el trámite de inejecución. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, la Suprema Corte puede ordenar la separación del cargo de los funcionarios encargados de dar cumplimiento a la sentencia y su consignación ante un juez. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final de esta charla conversando con el magistrado sobre el cumplimiento de las sentencias y también cuando no se cumplen, ¿verdad? La inejecución de sentencias. ¿En qué casos este incidente de inejecución es resuelto por un tribunal colegiado y en qué casos llega hasta la Corte? A veces lo resuelve un tribunal, a veces lo resuelve la Suprema Corte. Por esta razón, primero va a un tribunal colegiado de circuito, y en caso de que no se cumpla en el Tribunal Colegiado de Circuito, pasa a la Suprema Corte de Justicia. Digamos que de forma original la competencia la tiene la Suprema Corte de Justicia, sin embargo hay un procedimiento de requerimiento previo ante los tribunales colegiados de circuito, ya sea que sea una sentencia dictada por el juez de distrito o una sentencia dictada por el propio tribunal colegiado. Primero es el tribunal colegiado de circuito quien requiere a la autoridad y a su superior jerárquico. Revisa si el cumplimiento fue inexcusable, es decir, que la autoridad no haya tenido pretexto para dejar de cumplir, y si el tribunal considera que la autoridad no tuvo excusa alguna para dejar de cumplir, dicta una resolución en la que dictamina que esa autoridad debe ser separada de su cargo, y entonces envía los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta vuelve a revisar ese dictamen que ha hecho el tribunal colegiado, le notifica a la autoridad, oye, no has cumplido con esta sentencia de amparo, y si ve que no cumplió, entonces debe de llegar la destitución de la autoridad y su consignación ante un juez por la responsabilidad en que ha incurrido. Usted como juzgador, ¿qué opinión le merece el asunto de que ya pasó todo un periodo largo, ¿no? A veces años, sí, en el que la autoridad ya sabe que tiene que obedecer, tiene que cumplir una sentencia? No la cumple, llega al tribunal, el tribunal lo manda a la Corte y todavía estando en la Corte no se cumple hasta que está en la lista de asuntos que se van a ver en la sesión de ese día, ¿no? Y lo digo porque, pues cuando ya estamos viendo en la transmisión en vivo de la sesión, el ministro ponente dice, hoy en la mañana recibimos una llamada
de que ya se está cumpliendo o ya se están ajustando para cumplir la sentencia? ¿Qué sucede? Es un vicio en la formación de las autoridades, yo creo que en la cultura cívica que tienen las autoridades para dar puntual cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin embargo, es un vicio contra el cual la ley de amparo y los tribunales estamos luchando para cambiarlo, y parece ser que se está logrando. Bajo el régimen anterior de la ley de amparo, una autoridad podía salvarse de ser destituida en el cargo si unos minutos antes de que se resolviera sobre su destitución daba cumplimiento a la sentencia de amparo. En la actualidad, si una autoridad dejó pasar un tiempo que no es razonable para cumplir con la sentencia de amparo, aunque cumpla un poco antes de que se resuelva el incidente de inejecución, esa autoridad sigue siendo responsable por el tiempo que no cumplió. Es decir, la ley de amparo en este sentido es mucho más severa. Yo creo que está permeando en las autoridades responsables esta situación, de manera que poco a poco se ha ido haciendo más eficaz el cumplimiento de las sentencias de amparo. Pero es muy importante señalar, si una autoridad está esperando a que el asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir en ese momento con la sentencia de amparo, puede ser que no se libre de su responsabilidad, que aun cuando cumpla se le diga: tardaste todo este tiempo en cumplir injustificadamente y serás destituida y consignada ante un juez por tu responsabilidad. Porque ¿qué sucede, magistrado, más allá de la persona que está esperando que se le repare el daño porque ya un juez le dio la razón? ¿Cuál es el impacto en la sociedad? Porque es importante que se cumplan las sentencias. ¿Qué sucede si seguimos en este círculo vicioso? Sí, bueno, cuando no se cumple una sentencia de amparo, hay a grandes rasgos dos consecuencias, dos tipos de consecuencias muy importantes. Una consecuencia inmediata con la persona que obtuvo una sentencia y que no recibe justicia, no ve en sus manos lo juzgado en el juicio de amparo. Es tan importante tramitar el juicio de amparo y obtener una sentencia favorable como obtener su cumplimiento. Si no, la sentencia de amparo pues queda sin efectos, queda como un ejercicio artificial, intelectual. La persona necesita que se cumpla esa sentencia de amparo para haber reparado sus derechos. Esta es una consecuencia inmediata, la insatisfacción de una persona. Pero además del caso en particular, pues a nivel social hay un gran impacto por el incumplimiento de las sentencias. Está en juego el Estado de Derecho. Hay que recordar que nuestro artículo 17 constitucional instituye a los tribunales como aquellos que están encargados de velar porque las personas vean respetados y protegidos sus derechos. Nos da la facultad a nosotros como personas de ir a un tribunal a reclamar una violación a nuestros derechos. Una persona no me paga, una persona me hace un daño, voy a un tribunal a que se me repare esa violación. Y el Estado debe garantizar que los tribunales precisamente reparen esas violaciones. Si un Estado no tiene la fuerza para reparar esas violaciones, pues esto podría llegar a que las personas recurrieran a la justicia por propia mano, que es precisamente el opuesto a la institución de los tribunales como los garantes de proteger los derechos de una persona. Esta es una consecuencia social muy grave de que no se cumplan con las sentencias de amparo. Además, magistrado, como comentábamos, en el caso de las autoridades que se ven en la imposibilidad de cumplirlo, ya sea porque son recursos que no tienen o porque no está a su alcance dar ese cumplimiento inmediato, tienen opciones, ¿no? Sí, claro. Ellos también tienen opciones para como defenderse o para expresar que es imposible. Así es, la autoridad en principio debe cumplir con la sentencia de amparo. El juez por eso debe ser muy meticuloso de decirle a la autoridad específicamente qué medidas debe tomar en cumplimiento a la sentencia de amparo. Y si una autoridad no está facultada para cumplir, debe vincular al cumplimiento a otra autoridad, a todas las autoridades que sea necesario. Y si esas autoridades no pueden cumplir,
por ejemplo, porque no tienen dinero para hacerlo o por cualquier otra razón, deben de informarlo puntualmente al juez o al tribunal. Decir, yo no puedo cumplir, este es el problema que tengo para cumplir con la sentencia de amparo. Y entonces deben de darles las razones por las cuales esa sentencia no se puede cumplir. Y el juez puede resolver en su caso sobre la imposibilidad para cumplir una sentencia. O un cumplimiento sustituto. En otras ocasiones el juez puede resolver sobre lo que denominamos cumplimiento sustituto de la sentencia. Hay ocasiones en que, por ejemplo, restituir un bien al quejoso que ganó el juicio de amparo ya no es posible, o le daría mayores perjuicios a la sociedad que los beneficios que recibe ese quejoso. Pensemos, por ejemplo, cuando se expropia un terreno y sobre ese terreno se construye un hospital, algún parque público que reporta muchos beneficios a la sociedad. Devolver ese predio al quejoso que ganó el juicio de amparo sería gravoso para la sociedad que recibe esos beneficios. Y entonces, en vez de devolverle el bien inmueble expropiado, se le puede devolver una cantidad en dinero equivalente a ese predio. Se puede llevar a cabo no el cumplimiento de forma natural, sino de forma sustituta a la sentencia de amparo. El asunto es que haya esa voluntad, ¿no?, de que se cumpla. Decía el ministro presidente en su informe de labores 2017 que si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho solamente es una ficción. Exactamente. De nada serviría para que una persona promoviera un juicio de amparo que puede llevar mucho tiempo y que luego la sentencia de amparo no le reportara ningún beneficio en la realidad. Bien, pues magistrado Ernesto Martínez Andreu, le agradecemos mucho que haya estado en el estudio del Consejo de la Judicatura para hablar sobre este tema que sin duda es muy importante, como nos explicaba, no solamente para quien ganó el amparo, sino para toda la sociedad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Usted no se vaya, lo invito a ver la reseña de un libro relacionado precisamente con el tema de hoy, el cumplimiento de las sentencias de amparo. Vamos a ver la reseña y regresamos después de una pausa. Obra fue conjuntada junto con 2 magistrados más y la suscrita, coordinado por el ministro José Ramón Cosío. Es una obra que contiene material específicamente tanto del amparo directo como del amparo indirecto en relación con el sistema acusatorio penal. Hicimos un compendio de ambos juicios de amparo y señalamos cuáles eran las resoluciones más importantes dentro del procedimiento penal acusatorio para poder determinar cuáles son aquellas que permiten la protección de los derechos humanos. Nos reunimos los 3 magistrados en coordinación con el ministro de la Corte para poder elaborar esta obra a partir de que ya teníamos una reforma constitucional del 2008 en donde establece la creación de un nuevo sistema acusatorio penal y oral, en donde también teníamos un Código Nacional de Procedimientos Penales como una legislación para poder apoyar procesalmente este nuevo sistema acusatorio, y decidimos que ahora también lo hiciéramos con el apoyo del juicio de amparo. Por eso nosotros elaboramos esta obra en la que contiene primero el estudio del sistema acusatorio penal en sus 3 etapas, en la etapa de la investigación, en la etapa intermedia y en la etapa del juicio oral. Y con base en ello estudiamos cuáles eran las resoluciones
más importante es que en un momento dado las partes pudieran hacerlo valer a través del juicio de amparo. Esta es una obra que está basada en los criterios de experiencia de los magistrados, pero no son definitivos, son simplemente orientadores de cómo nosotros podemos ver el juicio de amparo en nuestro nuevo sistema acusatorio. Obviamente que la Suprema Corte de Justicia, a través de las contradicciones de tesis, actualmente viene definiendo cada uno de los criterios de este nuevo sistema acusatorio que rige para todo el país. Y también los plenos de circuito estamos pues definiendo cuáles son los criterios que deben de prevalecer en cada circuito. Por eso me parece que es una obra importante, interesante, orientadora, para poder determinar que verdaderamente el juicio de amparo y el sistema acusatorio penal, pues sí, vienen de la mano y sirve precisamente como el juicio de amparo como un medio de protección para las partes. Veamos el movimiento de los asuntos judiciales en juzgados y tribunales federales en lo que tiene que ver con los juicios de amparo. Veamos la estadística judicial. Tan solo en un año, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación resolvieron 1.046.820 juicios y recursos legales. En el año 2017, en tribunales colegiados de circuito, ingresaron 201.626 juicios de amparo directo. De ellos, fueron resueltos 191.090 expedientes. En ese periodo, los tribunales unitarios de circuito registraron el egreso de 5.094 juicios de amparo indirecto, mientras que los juzgados de distrito resolvieron 555.545 juicios de amparo directo. En las aulas de la Escuela Judicial se imparte una especialidad en Derecho de Trabajo. Los detalles los tiene Emanuel Saldaña. La Ley Federal del Trabajo ha pasado por varios cambios sustanciales desde su promulgación en 1970, cuando se derogó la normativa de 1931. La más reciente reforma constitucional en la materia establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales especializados. Este cambio impacta directamente en la manera de impartir justicia en materia laboral. A partir de ahí se va a emitir una ley reglamentaria que todavía está ante las instancias competentes, pero nosotros como Escuela Judicial tenemos que adelantarnos a esta problemática a la que se va a enfrentar el Poder Judicial y los jueces. El nuevo sistema de justicia laboral exige que no solo los juzgadores estén especializados en la materia. Los secretarios del Poder Judicial de la Federación también deberán actualizar sus conocimientos. Para capacitarlos, el Instituto de la Judicatura Federal lleva a cabo por primera vez la especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral. Pues básicamente se abarcan todos los temas del derecho del trabajo y la seguridad social, pasando por todas las ramas específicas de esta materia, pero quisimos incluir ciertos módulos de formación que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos humanos laborales, el estudio de la jurisprudencia, las competencias generales que se requieren para estar en un órgano jurisdiccional, y se introdujo además un módulo que prácticamente va a hablar de todo el contenido de la reforma constitucional y legal en materia del trabajo. En esta especialidad tenemos contemplado invitar varios académicos de distintas universidades que son expertos en la materia, pero también a jueces y magistrados que están día con día conociendo y conocen de esta temática ya muy en particular.
La especialidad está enfocada en capacitar a los secretarios en los saberes dogmáticos y prácticos del derecho laboral y la seguridad social. La relevancia es que el Poder Judicial tenga personas capacitadas y sobre todo servidores públicos que den la cara a la sociedad con mejor preparación y que puedan emitir resoluciones más especializadas en la materia. La especialidad se imparte en modalidad presencial en la sede central de la Escuela Judicial y a distancia en las extensiones en Morelos y Jalisco, y tiene una duración de 720 horas. Antes de irnos, le presentamos la reseña de una película relacionada con el mundo del derecho en nuestra sección Justo en el Cine. Hola, estamos en la librería Rosario Castellanos, en el Centro Cultural Belle Époque, y vamos a platicar hoy de la película El laberinto del fauno. Esta película es de un glorioso director mexicano que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro en 2006 graba este fantástico largometraje que, si bien pareciera hablar sobre la fantasía, en realidad trata sobre un tema trágico que tiene que ver con una dictadura, en específico la franquista, y cómo algún sector de la sociedad pues sufrió esta violencia. En el film vemos como un reducto de una parte del ejército tiene contacto con otra parte de un sector que está en rebeldía, y todo a través de una fábula, la historia de una niña que está en un mundo de fantasía, que está jugando con su imaginación, que está en un mundo paralelo, mientras que su madre, al desposar al general de esta brigada, pues tiene que irse a vivir a ese bosque, y entonces aquí la fantasía y la realidad se van a ir sobreponiendo en una historia que narra el autoritarismo y la resistencia de la gente que cree en lo justo. La justicia va siendo un tema que, si bien es expropiado por este comandante o general del ejército que tortura a la gente por puro placer, bueno, pues termina con un final que pudiera ser interpretado de manera pesimista, pero también que lleva a esta idea de la imaginación como un posible escape de estas tragedias autoritarias en donde la injusticia es el pan nuestro de cada día. Guillermo del Toro, de este modo, siendo mexicano, trata un tema que ni siquiera los directores españoles se han atrevido a aterrizar, como es el tema pues, de la dictadura franquista. Y lo hace de una manera poética, a través de este uso de sus personajes maravillosos, en este caso de un fauno, que es un ser mítico que está en relación con la tierra, con esos mitos ancestrales y esas explicaciones, incluso hoy diríamos multiculturales, y que podríamos hasta hipotizar que tiene que ver con ese pasado del mexicano, pues que también, si bien es cierto, escuchó muchos de estos relatos quizá de un origen español, pues también tienen una relación con nuestros mitos prehispánicos. De este modo, Del Toro aúna todas sus fuerzas, todas sus creatividades para hacer este largometraje que a la postre pues, fue multipremiado. Hoy se dice que Guillermo del Toro trae entre manos otra película, La forma del agua, y que promete ser de alguna manera retomar ese espíritu donde la justicia tiene que ver con la fantasía, con los sueños, con los anhelos, y pues esperamos obviamente que al mexicano le vaya muy bien. Soy José Ramón Narváez Hernández, conductor del Cine Debate en el Canal Judicial. Los espero los sábados 22 horas, y pues hoy hablamos sobre autoritarismo, justicia y fantasía, justo en el cine.
Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción, gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.